El modernismo latinoamericano surgió a finales del siglo XIX, cuando España perdía sus últimas pertenencias en América Latina. Este movimiento inició en Latinoamérica por José Martí, poeta y pensador cubano. También surgió consigo en el libro de Rubén Darío llamado Azul, alrededor del año 1888. Sus características literarias son la fantasía imaginativa y verbal. También se refugió en lo exótico y lo legendario. Luchó contra el capitalismo. Se basó en la historia mundial y lo geográfico. Lucha contra el provincialismo. Revalora la instrumentación sensitiva, es decir, los olores, colores y sonidos. Busca la belleza y la adaptación de la métrica castellana a la latina. El modernismo latinoamericano se basó en el simbolismo y el parnasianismo. El simbolismo le enseñó al modernismo a revalorar la intuición, a descubrir las emociones, pero no a exigir, sino sugerir, por medio de analogías y símbolos tomados de la mitología griega, de la Edad Media europea y de las leyendas escandinavas. Asignaron gran importancia a la armonía del verso, a la asonancia y aliteraciones. El parnasianismo. Esta tendencia poética contagió al afán de renovar la expresión y de perfeccionar la forma, que debía ser impecable, bella, escultural, de líneas muy puras. Para ello era necesario evitar el sentimentalismo, la nota íntima, el desliz emocional. El poeta era un artífice de la palabra, conocedor de todos los recursos de la lengua y el verso. Algunos de los temas que se llevan a cabo en el modernismo latinoamericano son la tristeza, la angustia, también la búsqueda de la soledad, la evasión de la realidad, del tiempo y del espacio, el amor, el erotismo y el indigenismo. Autores y obras. Leopoldo Lugones, nacido en Córdoba en el año 1874 y murió en Buenos Aires en el año 1938. Fue un poeta, ensayista, político y periodista, fuertemente influenciado por el simbolismo. Sus obras son Las montañas de oro y El crepúsculo del jardín. Enrique Larreta, nacido en Buenos Aires en el año 1875 y falleció en la misma ciudad en el año 1961. Estudió Derecho y trabajó como embajador. Su obra más importante, La gloria de Don Ramiro. Ricardo Jaimes Freire, nacido en Tacna en el año 1868 y murió en el año 1933. Fue un escritor y diplomático. Entre sus obras más importantes están Leyes de la versificación castellana. Guillermo Valencia Castillo, nació en Popayán en el año 1873 y murió en la misma ciudad en el año 1943. Fue un poeta, diplomático y político con una gran trayectoria. Su obra fue Ritos, escrita en el año 1899. José Asunción Silva, nació en Bogotá en el año 1865. Murió en la misma ciudad en el año 1896. Realizó su educación de forma autodidacta, desde que abandonó los estudios en 1878.
Lo más recordado de su obra son los nocturnos. José Martí nació en La Habana en el año 1853 y murió en el campamento de Dos Ríos en el año 1895. Fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón, muerto durante la Guerra de Independencia cubana. Julián de Casal nació en La Habana en el año 1863 y murió en Idem en el año 1893. Estudió Derecho, pero lo dejó por la literatura. Su primer libro fue Hojas al viento, escrito en el año 1890. Manuel de Jesús Galván nació en el año 1834 y murió en el año 1910. Fue un novelista, político, periodista y diplomático. Su obra más importante es Enriquillo, escrita en 1879. Salvador Díaz Mirón nació en el puerto de Veracruz en el año 1853 y murió en Idem en el año 1928. Fue uno de los precursores del modernismo. Su principal obra es Las Casas. Amado Nervo nació en Tepic en el año 1870 y murió en Montevideo en el año 1919. Fue un poeta, periodista y diplomático. Es conocido principalmente por El Bachiller. Es una novela escrita en el año 1895. Enrique González Martínez nació en Guadalajara en el año 1871 y murió en México DF en el año 1952. Fue poeta y diplomático. Rompió con el modernismo con su libro Los senderos ocultos, escritos en el año 1911. Rubén Darío nació y murió en Nicaragua. Primero fue un periodista y luego diplomático. Dos de sus obras fueron Azul, escrita en el año 1888, y Prosas profanas, escrita en el año 1896.